Cuando se empezó a hablar de la autonomía, veíamos así una imagen muy lejana de lo que podía ser y entender la autonomía. Nuestro país ha vivido momentos muy difíciles para entender la importancia de ser autónomos. Y cuando vamos viendo que esto va avanzando, y muchos dirán, no, nosotros no lo sentimos, pero hay lugares que sí se sienten. Y es justamente de lo que nos va a venir a hablar el ministro de Autonomía, Hugo Siles, porque se viene el primer gobierno indígena originario. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá en Cadena Todo a Pulmón. Bueno, contentos porque va a pasar algo histórico en el país. Correcto, bueno, el día domingo es el día de la posesión de las 47 autoridades originarias del primer gobierno autónomo indígena originario campesino, Charagua y Ambae. Esta autonomía indígena originaria campesina ha tenido que atravesar dos referéndums, uno de acceso a la autonomía el año 2009 y otro de aprobación de su estatuto el año 2015. Eso significa que el proceso de la autonomía indígena originaria campesina de Charagua ha tenido una larga ruta que ha tenido que enfrentar también oposición, también algún intento de desinformación ciudadana en su momento, pero lo interesante de esto es de que el pueblo guaraní reivindica con el autogobierno de la autonomía indígena originaria campesina un proceso histórico que coloca al pueblo guaraní en la disposición para poder formar su autogobierno en sujeción a la Constitución Política del Estado, pero con un estatuto, con una norma básica institucional que define derechos, obligaciones, competencias, regímenes, políticas, visión de desarrollo. Es decir, hay una trascendencia en esta formación del primer gobierno indígena originario campesino de Bolivia, de la región y del mundo. Wow. Por ello que el día domingo las autoridades originarias van a ser posesionadas. En todo este proceso de transición se ha tenido que hacer un trabajo de cierre contable, de tesorería y de presupuesto del gobierno municipal de Charagua. Se cierra el gobierno municipal de Charagua y nace, se apertura el gobierno de la autonomía indígena originaria campesina de Charagua y Ambae. Entonces ese proceso ha significado también un largo trámite, una gestión que se ha tenido que hacer. La elección de las autoridades originarias por usos y costumbres también ha tenido un desplazamiento extraordinario, diría yo, porque entre los propios originarios y la población también intercultural, caray, como ellos denominan, ha tenido también la elección en algunas zonas donde la población en la zona de Charagua Centro, Charagua Estación, es mayoritariamente población mestizo criolla o población también migrante, intercultural. Quiere decir esto que este proceso ha tenido toda unas etapas para constituirse como el primer gobierno indígena originario campesino de Bolivia y del mundo. Y podría ser también un ejemplo para muchos municipios, para muchos departamentos, en cómo se está haciendo la tarea de a poquito, y le hicieron también que ahora ya nacen como un gobierno indígena originario, y muchos no nos podemos poner de acuerdo para tener una carga orgánica, por ejemplo. Hay 4 tipos de autonomías, Priscila. La autonomía indígena o originario campesino forma parte de estos 4 tipos de autonomías. Está la autonomía regional, la autonomía municipal y la autonomía departamental. Y por lo tanto, los pueblos originarios, las naciones, las 36 naciones que reconoce la Constitución, de acuerdo a la ancestralidad, a algún trámite que obviamente deben hacerlo ante el Ministerio de Autonomías, pueden iniciar sus procesos de autonomías. No en todos los casos se puede dar, pero el pueblo guaraní sí estaba dentro de una ancestralidad certificada de su vigencia, incluso antes de la colonia, durante la colonia y en la República, y ese proceso de autonomía indígena ha tenido un componente, por eso muy democrático,
de democracia directa, porque los dos referéndums que ha tenido que atravesar el pueblo guaraní, la población de Charagua, sin duda que habilitan y legitiman este gobierno que se instala. Es muy interesante ver cómo las propias autoridades ahora originarias, que en las próximas horas van a ser posesionadas, han sido los también constructores del Estatuto de la Autonomía Indígena, un estatuto que tiene 101 artículos, tiene 5 disposiciones transitorias y una disposición final. Han construido este estatuto, que es la norma básica, tienen sus competencias definidas, tienen sus usos y costumbres, es de deslinde jurisdiccional, tienen una filosofía y principios también que el propio pueblo guaraní ha establecido en el tiempo. Todo eso hace de esta autonomía una autonomía muy particular, muy específica. Hay dos procesos también que están en seguimiento y en avance muy próximos a Charagua. Es el caso de el pueblo de Uruchipaya, los chipayas, en el departamento de Oruro. Uruchipaya es una autonomía indígena que también el 20 de noviembre del año pasado pudo alcanzar en referéndum y consulta la aprobación de su estatuto de autonomía indígena. Y también está Rajaipampa, en Cochabamba, un territorio que todavía está integrado al municipio de Misque, pero que ya aprobó su estatuto y se constituye en la primera autonomía indígena originaria campesina vía territorio. Charagua es vía municipio, Rajaipampa es vía territorio, también es un proceso extraordinario. Hoy el presidente Evo estuvo entregando obras, viviendas en Rajaipampa. Rajaipampa también va a ser de gran notoriedad porque es el primer proceso vía territorio, un territorio que se va a constituir en una autonomía indígena. ¿Cómo funciona la autonomía con el tema de presupuesto? Porque de nada sirve tener autonomía si no tienes plata. Entonces, ¿cómo va a funcionar este tema para ellos? Los procesos de autonomía indígenas, como son en conversión de municipios, o en conversión o en transformación de territorio a autonomías indígenas, heredan, si se vale el término, las transferencias y los recursos, los programas, proyectos concurrentes del nivel central del Estado que tenían los municipios. Es decir, la autonomía indígena originaria campesina de Charagua va a tener las transferencias del Estado en función de los recursos, en todo caso del gas, los hidrocarburos, las transferencias también vía población. O sea, si recibían 5, siguen recibiendo 5. Sí, seguirán recibiendo 5. En el caso de Rajaipampa, como forma parte del municipio de Misque, ahí el presupuesto de Misque estamos hablando de que es más o menos 35 millones de bolivianos. El territorio de Rajaipampa, que constituye más o menos unos 5.700 kilómetros cuadrados, significa en población el 30% de Misque. Esta unidad territorial se desprende y ha sido por ley. 30%, digamos. Claro, se desprende del municipio de Misque este territorio de Rajaipampa y se constituye como la autonomía indígena originaria campesina de Rajaipampa, con su presupuesto, con sus recursos en función de la población, que significa el 30% de Misque. Entonces, estos procesos tienen sus recursos, están garantizados sus recursos, y por supuesto que el nivel central del Estado mantiene en la planificación que tiene en municipios y ahora autonomías indígenas, sus programas también de concurrencia de recursos públicos, de inversión pública. El programa Bolivia Cambia Evo cumple, los programas Mi Agua, Mi Riego, que van a tener este año también inversión, financiamiento para programas y proyectos que presenten estas entidades territoriales autónomas. ¿La relación con las gobernaciones será la misma también? Claro, la relación con las gobernaciones es la misma. En el modelo autonómico del Estado plurinacional hay una particularidad que en pocos países del mundo existe. Ningún gobierno autónomo de los cuatro tipos de autonomías está encapsulado en otro. Es decir, un municipio
un gobierno autónomo municipal no depende o no está subordinado al gobierno autónomo departamental. Claro, son gobiernos autónomos. Esa es una particularidad. Se trabaja en coordinación. Se trabaja en coordinación y concurrencia, por eso que las competencias que define la Constitución son exclusivas, son privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Por eso que hay una necesidad permanente de coordinación, concurrencia con los niveles del Estado. Pero cada gobierno tiene su propia autonomía, porque no están encapsulados en otros. En otros países vecinos, que incluso son de extracción federal, los municipios están en dependencia de las provincias, por ejemplo, o de los estados. En Bolivia tenemos una particularidad, los gobiernos son autónomos y tienen sus propias competencias, sus propias normas que pueden habilitar a partir de adecuar un estatuto, una carta orgánica a la Constitución, pero eso significa también poder tener la cualidad de legislar y de tener sus normas básicas institucionales. Alta responsabilidad para ellos. Alta responsabilidad, ahí hay que trabajar mucho, Priscila, porque todavía en muchos gobiernos autónomos, municipales, departamentales, la producción legislativa está muy todavía emparentada con legislación declarativa o administrativa y todavía no han hecho uso en un porcentaje mayor de la legislación competencial. Estamos trabajando mucho. Hay que trabajar sobre las 3.300 leyes subnacionales que hay, por lo menos el 70% siguen siendo declarativas y administrativas, solo un 30% regulatorio. Hay que volcar, hay que invertir ese porcentaje, y ese es un desafío del proceso autonómico, que es gradual, que tiene poco tiempo también, porque si calculamos cuánto tiempo tiene el proceso autonómico en Bolivia, son 6 años y unos meses. Tampoco es tanto tiempo. Y el proceso de autonomías, de una fase de diseño de las autonomías, ha pasado a una fase de implementación y perfeccionamiento de las autonomías. Bueno, y vamos avanzando con lo que va a suceder el domingo, un día histórico para el país y para el mundo. Eso me gustó mucho. Correcto. Ministro, de verdad un placer tenerlo para hablar de autonomías y que tenga éxito este 2017. Muchas gracias, Priscila, y estaremos el domingo participando de este evento histórico y empezamos bien el año. El año también tiene que ser exitoso para Cadena. Muchas gracias, ministro. Bueno, ahí está algo que también le vamos a hacer seguimiento nosotros, mostrándoles el lunes lo que va a pasar con este gobierno autónomo indígena originario.